Bueno, hola, bon dia, bona vesprada, benvinguts a tots així a este fòrum de turisme de la Facultat d'Economia. Bueno, jo soc Juli Silvestre, soc professor associat d'ací d'esta casa i també estic donant curs precisament ara en el grau d'Economia, de turisme. Però anem a parlar avui d'un tema que quan començava el fòrum, la preparació, diguem, bueno, a veure, volindaris, idees, tal, jo vaig proposar això, perquè pensava que era un tema que està molt d'actualitat. Estem parlant des de fa ja uns mesos, un temps més que mai, del problema de la despoblació i a nivell de la Comunitat Valenciana del problema de com mantenir el territori, de com hi ha puestos que s'estan buidant de manera molt de pressa i no acaben de donar en la tecla per dinamitzar-ho. El títol d'aquest fòrum de turisme és Repensar el turisme. Per això volíem posar en aquesta xarra de dir, bueno, com podem fer perquè el turisme, jo he posat ahí el turisme actiu, que és el que jo conec, el turisme actiu, el turisme esportiu, però com pot ser el turisme una ferramenta justament d'això, de lluita, de conservació del territori, del patrimoni, de la població més enllà de les grans ciutats. I per això, compten un panell que és increïble, les persones que estan així. Vaig a presentar Jorge Hermosilla. A veure, el seu currículum a mi me dona vergonya. Quan m'ho ha enviat, dic, mare meva, este home. Ell és catedràtic d'esta casa, a la Universitat de València, catedràtic de Geografia, i també és docent del Departament de Geografia des de 1988. És expert en desenvolupament local del territori valencià, en planificació estratègica participada i en anàlisi del patrimoni cultural. També és que és moltes coses, ha dirigit més de 130 treballs d'investigació, ha dirigit més recentment el Pla Estratègic Valencià Antidespoblació, PLESVAN, en l'estratègia Avant 2030 per la Generalitat Valenciana, ha sigut vicedegà des de 1997 al 2002, degà de la Facultat de Geografia i Història, vicerector de Projecció Territorial de la Universitat de València, és Premi d'Investigació i Societat del Consell Social de la Universitat de València, ha sigut guardonat en la Medalla al Mèrit Professional de la Policia Local de València, però sobretot, també és Premi d'Europa Nostra de Patrimoni Europeu, però sobretot ell m'ha dit que el presente com un apasionado militante del territorio valenciano. Era suficiente con eso, ¿eh? Es la extensa. Bien. Pues nada, buenas tardes a todos y a todas. ¿Me oís bien? Prefiero hacerlo de pie, pues intento de alguna manera que sea esta ponencia algo activa, dado que vamos a hablar de turismo activo, ¿de acuerdo? ¿Cuántos de vosotros y vosotras sois de pueblo? ¿De pueblo de interior? Vale. ¿El resto que sois de Valencia? ¿Del área metropolitana de Valencia, entiendo yo? Vale. Bueno, lo que os voy a comentar es un encargo que me hace vuestro profesor, José Luis Silvestre, y lo cierto es que era una asignatura pendiente. Y es como poner en relación turismo, por una parte, deporte por otra, y después un espacio valenciano como es la zona de exploración, ¿vale? ¿Y de qué manera lo podemos relacionar? Yo tengo mi punto de vista, que supongo que puede ser complementario a lo que después vamos a escuchar, no es antagónico, pero es cierto que mi intervención se va a centrar sobre todo, más que desde el punto de vista académico, que sí soy profesor de la Universidad de Valencia, desde la experiencia. He trabajado mucho en el territorio, por eso me gusta que me definan como militante del territorio, un apasionado, y es cierto, y conozco bastante bien el territorio. Y especialmente los procesos que condicionan el territorio. Pero cuando hablamos de territorio, primera idea, cuando hablamos de territorio no estamos hablando del valle, la montaña, el cabo, la bahía, la playa. Cuando hablamos de territorio, entenderlo como una construcción social en un lugar determinado. Eso es el territorio. Es decir, una sociedad determinada, en un espacio geográfico determinado y que se relaciona. Actividades económicas, culturales, etcétera, etcétera. ¿Vale? A partir de mi experiencia, sobre todo de mi experiencia, voy a compartir con vosotros algunas reflexiones. Compartir. Desde luego no tenemos la verdad. El día que tiene la verdad va muy equivocado. Tenemos algunas intuiciones y en cualquier caso buenas intenciones, ¿de acuerdo? Que es formaros. La idea es formaros, que sepáis realmente cuáles son las realidades que tenemos en nuestro territorio del país valenciano, de la comunidad valenciana.
¿De acuerdo? ¿Cuál es mi punto de partida? Ya de entrada, os digo cuál es el mensaje. Al final acabé con dos conclusiones. La primera es esta. No basta con actuar con actividades deportivas en el territorio si queremos desarrollar el turismo. No es suficiente. No significa que no sea importante, pero no es suficiente. ¿De acuerdo? Y para ello voy a intentar procurar contestar a dos preguntas que tenéis en la pantalla. Por una parte, ¿qué relación hay entre el turismo y el deporte? Siempre, sobre todo, en el turismo relacionado con zonas de interior. ¿De acuerdo? Ahora vamos a delimitar las zonas de interior. Y por otra parte, los acontecimientos deportivos o la práctica deportiva, que no es lo mismo, no es lo mismo. Yo puedo salir a correr todos los días, como más o menos unos 800.000 valencianas que lo hacen habitualmente, eso son las estadísticas oficiales. Hay 800.000 valencianos y valencianas que habitualmente, como deporte habitual, es el running, a correr. Perfecto. Otra cuestión es quién realiza actividades deportivas de manera regular a través de acontecimientos deportivos, pueden ser carreras en asfalto, carreras en montaña, que también vamos a hacer un mapa muy interesante que creo que os va a interesar. Repito la segunda pregunta, ¿los acontecimientos deportivos o la práctica deportiva pueden desarrollar el turismo en un territorio? Esas son las dos cuestiones a partir de la tesis que os comentaba. Y para ello voy a tratar tres cuestiones. Primero, ¿de qué territorio estamos hablando? Dentro de la Comunidad Valenciana, cuando hablamos de territorios en proceso de exploración, ¿de qué estamos hablando? ¿De dónde? Espero que os suene algunas comarcas, por lo menos. Sobre todo los que soy de ciudad. En segundo lugar, ¿qué actividades deportivas se producen en esas zonas de exploración? ¿Hay deporte? ¿Vale? Y en tercer lugar, ¿qué es lo que genera? ¿Qué es lo que genera? Porque el turismo, como bien sabéis, supongo que sois estudiantes de turismo, ¿no? Pues una parte. Entenc que la majoria sí, no sé si tots. Entiendo que vais a ser profesionales del turismo. Entiendo que una de las finalidades de vuestra profesión es poner en valor recursos para convertirlos en productos turísticos y que el territorio funcione, sea a nivel de empresa o a nivel de territorio. ¿De acuerdo? Bien, ¿de qué territorio estamos hablando? Para ello, un mapa, voy a elegir muchísimos mapas. Desde la clasificación de los mapas de los municipios ABAN, a uno que es muy simple, pero que es muy claro. Mira, os he puesto un mapa de densidad de población. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de territorios en proceso de población, normalmente hablamos de las comarcas del interior de la provincia de Castellón, os digo, Espós de Morella, la Maestrat, el Alcalatén, Alto Mijares, Alto Palancia, el interior de algunas de las comarcas del litoral también. Por otra parte, todo el interior de la provincia de Valencia, desde Rincón de Ademuz, la isla, como decía Sánchez Guarner, la segunda isla del país valenciano, de la Comunidad Valenciana, la comarca de la Serranía o los Serranos, una parte de la Buñol, la comarca de Requena-Utiel, el Valle de Ayora, la Canal de Navarrés, una parte de la Costera, una parte de la Val d'Albaida. Y en el caso de la provincia de Alicante, se centra sobre todo en lo que se llama la montaña alicantina, que es este sector de aquí. Parte del Contat, parte del Alcoyà, el interior de la Marina Alta, el interior de la Marina Baixa. Esa es la zona de población nuestra, ¿de acuerdo? Fijaos en la densidad de población, densidades muy bajas. Los primeros dos colores tienen menos de 25 habitantes por kilómetro cuadrado. 25. La Unión Europea habla de por debajo de 100 habitantes por kilómetro cuadrado, ya es una zona que no está muy poblada. Tenemos la buena parte del territorio valenciano con una densidad muy baja, que coincide además con los procesos de despoblación. Esto de la despoblación, segunda idea que os quiero compartir, esto de la despoblación no es perder la población, cuidado. La despoblación es un proceso muy complejo, que el resultado es que una comarca o un municipio pierde población. Pierde población desde 1900 como mínimo. Es decir, es un proceso de más de un siglo, para empezar. Se ha ido perdiendo población hasta el punto que, para más o menos tengáis una idea, calculamos que la población se pierde en torno a unos 90.000, 100.000 habitantes entre la población que reside en estos espacios que os he comentado y la actualidad. Han perdido aproximadamente unos 100.000 habitantes esos territorios. ¿De acuerdo?
Lo que he puesto aquí simplemente es una síntesis del diagnóstico que hicimos para el plan estratégico de antipoblamiento que nos acompaña Paco Osque, precisamente de la agencia. Simplemente, evidentemente eso para una clase, no lo voy a comentar. Sí, 4 ideas. El proceso de población o de despoblación está relacionado con problemas territoriales de todo tipo, económicos, sociales, medioambientales. Los incendios forestales de este verano no es tanto por el cambio climático como porque no se están trabajando, no están puestos en valor y por eso se quema. No es por el cambio climático, insisto, es porque no se cuida de años. ¿De acuerdo? Territorios dependientes. Todos los territorios que hemos visto en el interior dependen de las grandes ciudades, o bien de Castellón, o bien de Valencia y su área metropolitana, o bien de Alicante y Elche. Hay una enorme dependencia. De hecho, son territorios subsidiarios. Por otra parte, son territorios en crisis total. Pérdida de población, faltan emprendedores, no hay empresarios, que sabéis que es lo fundamental para que funcione la economía. No hay emprendedores normalmente en esos territorios, muy poquitos, lo digo por experiencia. Y territorios contradictorios, porque eso sí, cuando decimos vivir en el campo, en el interior, una maravilla, calidad de vida, ¿no? Calidad de vida, respirar, naturaleza, paisajes excelentes. Ahora bien, ¿quién vive? ¿Quién vive? Cuando resulta que a vosotros, cuando pasa una encuesta, los que vivís en el pueblo, y os dicen que cuando terminéis los estudios, con la titulación que tenéis, si os dan un trabajo en el pueblo, os quedaríais. Un trabajo con las condiciones formativas adquiridas, durante la ciudad. ¿Os quedaríais en el pueblo? Las encuestas actuales dicen que el 60% de los jóvenes formados se quieren ir del pueblo. ¿De acuerdo? El 60% de vosotros y de vosotras, con una buena formación y garantizando un puesto de trabajo en el territorio en proceso de población, me voy. Por distintas razones, entre ellas las sociales. ¿De acuerdo? Pero eso es otro tema, para hablar otro día. Primera cuestión, ¿qué territorio? Territorios en crisis. La despoblación se soluciona a través de acciones globales, no puntuales. ¿Vale? ¿Hay actividades deportivas en el territorio valenciano? ¿Hay deporte? ¿Y cuáles son las características de ese deporte si lo hay? Me vais a permitir que os enseñe 4 o 5 mapas de una publicación que dirigí hace 2 o 3 años, se titula Recursos Turísticos Territoriales Valencianos. Es un tocho, como decimos nosotros, un tocho de más de 1000 páginas. Está en PDF, colgado en la Agencia Valenciana de Turismo, y que os invito a que consultéis, no a leer, ¿no? Pero sí consultar. Porque hay un gran acopio de información actualizada de los recursos turísticos valencianos. Bien, fijaos, primera afirmación, sin lugar a dudas, hay una gran implantación de actividades deportivas en el territorio valenciano del interior. Me faltaba interior, ¿eh? Lo afirmamos. Hay una gran actividad deportiva. Fijaos este mapa. Este mapa es donde se concentran las principales actividades deportivas que tienen tirón, para entendernos, hablando coloquialmente. Está desde los equipos de fútbol de primera división, a los circuitos cuando viene la Vuelta Ciclista de España, la española, la Vuelta, a maratón de Valencia, concentración. ¿Os fijáis la concentración en Valencia Capital, sobre todo? Los deportes de tirón, que puntualmente tienen una gran atracción, están muy localizados geográficamente y sobre todo en entornos urbanos. Eso es cierto. Ahora bien, fijaos este mapa que hicimos hace un par de años para la Agencia Valenciana de Turismo, que es una síntesis de lo que ocurre en el interior. Os recuerdo dónde se localizaban las zonas de interior, ¿os acordáis? El interior de Castellón, el interior de Valencia y la montaña alicantina. Los puntitos amarillos que tenéis son empresas de deporte de aventura. Seguramente habrán algunos más, o habrán cerrado algunas, no lo sé. Pero más o menos, ¿dónde se concentran las empresas de deporte de aventura de hace 3 o 4 años? Donde lo tenéis localizado. ¿Dónde se localizan los productos turísticos en desarrollo
hace 3 o 4 años, están localizados. Hay actividades. El running. ¿Quién no ha corrido asfalto? Running. Este es el oficial. Carreras en asfalto. ¿Dónde se concentra? Fijaos, en asfalto. El litoral, el eje interior, Valencia, Alcoy, Alacant, sector de alicantino, evidentemente porque el sistema de ciudades alicantina es difuso, es disperso, a diferencia de Castellón, el castellonense y el valenciano, cierta concentración, pero también cierta dispersión geográfica en torno a las ciudades. El running en asfalto. Sin embargo, fijaos en este mapa. Trail. ¿Alguno ha hecho trail? Bien. 2 está bien, 2 el porcentaje está bien. Cada puntito es una carrera oficial. Hay más de 150 en la Comunidad Valenciana. ¿De acuerdo? Si veis el mapa, hay movimiento puntual, una al año. Una al año. ¿De acuerdo? Trail valenciano oficial. Fomentado por diputaciones, también la consellería, etc. Más de 150 en estos momentos. Otro rasgo que a Paco le va a gustar. La pilota valenciana. Olvidaos del cuadradito, en la leyenda, el cuadradito negro, que son los BICs. No tenía la información separada. Es un mapa también de la publicación de recursos que os comentaba. Fijaos la cantidad, la presencia territorial de actividades relacionadas con la pilota valenciana. Cualquier punto, desde el trinquet, frontó, canchas, Alcarrer, cada punto es una actividad deportiva relacionada con la pelota valenciana. ¿Hay deporte en el territorio? Sí. Y tendríamos más ejemplos. Os he seleccionado aquellos que yo entendía que era muy interesante. Pero tal vez el más conocido es en las rutas de senderismo. Después os comentaré una iniciativa, creo que es muy interesante, complementaria. Senderismo. ¿Quién no ha recorrido un tramo del GR7? ¿Sabéis lo que es el GR7? Decidme que sí, por favor. Malamente. Bueno, el GR7 es un sendero oficial, internacional, desde el Peloponeso hasta Algeciras. Aquellos que hemos sido senderistas, yo lo fui cuando era joven, no tan joven, algún tramo hemos hecho. Es un referente. No es el Camino de Santiago, pero es un referente. Pero dudo que haya gente que lo haya hecho entero. Lo dejo ahí. El GR7 más otros GRs conocidos en el territorio valenciano de nueva creación, más o menos, y que más o menos coinciden con las principales alineaciones montañosas que tenemos en la Comunidad Valenciana. Sea Espadán, sea Calderona, incluso la zona de la costera, etc. ¿Vale? Pero más importante aún que los GR es la red de PRs y SL, es decir, de pequeños recorridos y de sendas locales que son oficiales, reconocidas oficialmente por la Federación Valenciana de Montañismo. La Federación Valenciana de Montañismo reconoce una serie de rutas. Tenemos cartografiada todas las rutas de toda la comarca, evidentemente no lo voy a poner, pero he elegido 3 comarcas, simplemente para daros alguna referencia, porque son muy interesantes. Fijaos, estamos hablando del senderismo oficial de la Comunidad Valenciana. La comarca de la Serranía. ¿Conocéis la Serranía? Decidme sí. Sí, me vais animando, vale. La Serranía, desde Alpuente hasta Pedralba, Chelva, Tueja, os suenan esos pueblos, Ara, vale. Fijaos que, además del GR7, hay una cierta concentración de pequeños recorridos, pero en municipios determinados, no es generalizado. ¿Y por qué está concentrado en determinados municipios? Porque los ayuntamientos son los que han tenido interés en crear esas rutas oficiales. Nada más. Por ejemplo, ¿habéis estado en Chulilla? Bien. La mayoría, por lo menos, habéis sentido. Chulilla es un referente en este momento de turismo de interior. No solamente de senderismo, también de escalada. ¿Vale? Que es otro ejemplo de deporte de aventura. Este es un ejemplo. Fijaos en este otro.
El Rincón de Murcia. El Rincón de Murcia tiene una red muy interesante de PRs que pretende comunicar la comarca. Una comarca que no llega a 3.000 habitantes. La comarca en su conjunto no llega a 3.000 habitantes. ¿Te hacéis la idea? 3.000 habitantes. No hay 3.000 habitantes en la totalidad, en los 7 municipios del Rincón de Murcia. Y otro ejemplo muy significativo, el Valle de Ayora-Cofrentes. Es una comarca de interior valenciana por excelencia. ¿Quién no le suena a Cofrentes? Aunque sea con la central nuclear, ¿verdad? Lo que sepáis que Cofrentes, además de la central nuclear, es el principal centro de turismo de interior de la Comunidad Valenciana. ¿Lo sabíais? Cofrentes tiene una media de 115.000 pernoctaciones al año. 115.000 pernoctaciones, no sé si captáis la idea. Balneario del Cofrentes. Después volveré a ese tema. 115.000 pernoctaciones.